Bienvenidos televidentes, gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña el señor ingeniero Fabricio Tinajero, rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Señor rector, buenas noches, bienvenido. Estimado Patricio, buenas noches, un saludo cordial de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi. Para nosotros constituye un imperativo el poder siempre dialogar y comunicar a nuestro pueblo de las distintas actividades que viene cumpliendo la UTC en favor de la educación superior. ¿Estuvo cumpliendo alguna actividad oficial fuera del país o estuvo en temas particulares? Más temas de orden particulares, motivos de estudios. Estoy concluyendo ya uno de mis doctorados, estoy en la etapa ya final de tesis. Eso hizo que tenga que ausentarme algunas semanas fuera de la universidad. Sin embargo, las actividades han transitado con normalidad. La señora vicerrectora académica es quien subroga cuando el rector no se encuentra presente, y más bien la planificación tanto estratégica como operativa cumple su propósito y estamos avanzando, estamos caminando. Muy bien. ¿En qué país estuvo? Estuve en Perú unas 2 semanas, luego en Venezuela. En las dos universidades cursa estudios. En en Perú, los dos países. Así es, en Perú en la Universidad Católica del Perú, en su Escuela de Negocios Centrum, y en Venezuela en la Universidad de los Andes. Ya, hay tiempo para estudiar tanto. Debe haber tiempo, creo que nos corresponde a quienes estamos de manera coyuntural al frente de una institución pública esforzarnos, primero para atender los requerimientos propios de una institución como lo es la UTC, dos, diría yo, para atender los temas propios de una familia, de un hogar, de unos hijos, que siempre también requieren ese apoyo, esa presencia de la familia en su conjunto, trabajando de manera coordinada. Y lo otro también, debe existir tiempo, nos damos el tiempo los fines de semana, en las noches también, para poder estudiar, para poder cumplir con un objetivo propio, personal de la familia, como es de obtener un título de doctorado. Muy bien. Y una rápida visión, ¿cómo está Perú? Perú creo que ha mejorado, ha avanzado, hay mayor capacidad de inversión, se nota que existe una dinámica en el ámbito productivo, comercial, grande, un país en el cual también se encuentran contrastes. Usted en un momento determinado llega a una zona turística, residencial, muy bonita, muy bien tratada en Perú, con emprendimientos, con recursos económicos, pero a 10 o a 15 minutos también en los conos, así lo denominan ellos, tanto al sur como al norte, encuentra una pobreza absoluta, Extrema. Condiciones de vida realmente paupérrimas, gente viviendo en casas improvisadas. Lima es una ciudad que supera ya los 10 millones de habitantes, y usted se puede imaginar los conflictos que se dan en una ciudad mucho más grande que mucho Ecuador, más grande, ¿no? Sí, mucho más grande que Quito, que Guayaquil, las principales ciudades del Ecuador. El tráfico es complicado. Usted, para poder trasladarse de un sitio a otro, tiene que tomar las debidas precauciones en cuanto al tráfico. Obvio, al existir tanta gente y que se moviliza de un lado para el otro, el tráfico realmente es un problema. ¿Se siente una economía que crece o un estaticismo? No, se siente una economía que crece, se nota la presencia, la dinámica de nuevos emprendimientos, de un sector comercial, de un sector productivo. La gente, de lo que se conversa en el día a día, hace una reflexión o un análisis con lo sucedido años atrás, y ellos expresan estar en mejores condiciones. ¿Y su paso por Venezuela? Bueno, en Venezuela estamos desde el año 2017. Estamos ya el próximo 2020 a cumplir 3 años de estudios allá en Venezuela. Ha sido una dinámica de ir constatando la problemática propia de este país. Creo que las dificultades son las mismas, pero con algunos aditamentos o particularidades propias de cada ciudad. Yeah. En Mérida es una ciudad fronteriza con Colombia. Y de hecho, al ser una ciudad fronteriza, tiene varios problemas adicionales a los ya de dominio público. Principalmente el hecho de que salen los productos a manera de un contrabando desde Venezuela hacia Colombia, productos alimenticios que en Venezuela son baratos, relativamente baratos, y que se comercializan en Colombia a mayores precios. En idéntica condición, el tráfico de combustibles. Venezuela produce combustibles, son realmente económicos los combustibles,
Me parece que ahí puede usted llenar un tanque de un vehículo con aproximadamente unos 50 centavos de dólar. Y exagerando, porque realmente 50 es, centavos de dólar. porque realmente pero es también valor. tomando en cuenta de que el salario básico, según la prensa internacional, bordea los $3.50. Así es. Pero, insisto, Es el tema económico. de los combustibles respecto de países como Ecuador y como Colombia relativamente es bajo. Y esto obliga, entiendo yo, a estas mafias que pueden darse en un momento determinado a que se trafique con los combustibles. Usted encuentra entonces en Mérida colas de vehículos en las estaciones de servicio que incluso tienen que hacerlo hasta por más de un día. Wow. A pesar de que tienen combustible, ese combustible está trasladándose principalmente a Colombia, en el caso de Mérida, el contrabando, el tráfico de combustibles, y eso hace que la gente no disponga de combustible en Venezuela. Permítame ir a la pausa publicitaria. Es bueno escuchar las experiencias de gente que viaja porque nos permite abrir la mente. A veces uno encerrado acá se piensa que el mundo es Ecuador y Ecuador es el mundo, pero hay muchas cosas interesantes fuera del país. Enseguida volvemos. En el marco del trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas, el ingeniero Luis Uxha, alcalde del Cantón Pujilí, mantuvo una reunión de trabajo con la decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador, arquitecta Maritza Balcázar, con el objetivo de definir un convenio de consultoría y vinculación con la sociedad. Esto se realizará entre la Facultad de Arquitectura y el GAD municipal del Cantón Pujilí. Pujilí, un cantón intercultural. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa, colocar la basura en su lugar, poner un basurero en su vehículo o local comercial, evitar el uso de plásticos y desechables, y recoger las heces de su mascota. EPAGAL trabaja junto a ti en importantes proyectos. Islas ecológicas soterradas, contenerización urbana, lavado de contenedores, contenerización rural, cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de EPAGAL, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. La Tacunga con limpieza. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, Taller de Conservación y Restauración, recuperando nuestra identidad. Vamos a seguir adelante. Más allá que de la academia, nos gustaría conocer como ecuatoriano ingeniero, ¿cuál es su visión? ¿Es cierta la crisis que se dice vive en Venezuela, que la gente come de la basura, de lo poco que indudablemente en 2 semanas uno puede evidenciar en este país? Hay contradicciones. Usted encuentra en algunos barrios, en este caso de Mérida, gente que está pidiendo caridad en las calles, en las esquinas, que realmente se evidencia, no tiene recursos económicos ni siquiera para poder alimentarse en el día a día. Eso es notorio en Venezuela. Pero también es notorio otro segmento de esa sociedad que aún acude a restaurantes, a lugares en donde relativamente el poder servirse un plato a la carta, un almuerzo, relativamente, insisto, tiene un costo. ¿Y los costos? Y la gente consume esos productos. En promedio, un almuerzo normal hoy en Mérida, que producto de la inflación ha crecido y se ha incrementado esos precios, usted lo encuentra en $3.50, en $4.
en locales comunes y corrientes, mientras que en locales un tanto más costosos, más de lujo, esos valores tranquilamente están superando en el día de hoy ya los 9, los 10 dólares. Pero y la gente consume en esos lugares. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, uno no entiende en economía. Si un básico es de $3.50, se están comiendo en un almuerzo todo el básico de un mes. Así es. Profesores universitarios de la Universidad de los Andes nos hacen referencia de que el sueldo promedio que ellos reciben al mes, en algunos casos y en dependencia de su categoría, está entre los 20 y 30 dólares mensuales. Pero, insisto, hay lugares, hay sitios en donde usted evidencia que la gente tiene mayor capacidad adquisitiva. Si bien es cierto, varios de estos locales han cerrado, los centros comerciales están trabajando en 40, un 50%, hay locales en los que relativamente los costos de productos de primera necesidad, servicios, vestimenta, ropa, son costos altos, importados, la gente aún los compra. ¿Se nota desabastecimiento de los productos básicos? Sí, en relación al Ecuador, que tenemos, digo todo. Usted sale acá a la esquina y encuentra en una tienda una inmensa cantidad de productos. Lo que a veces no es plata, pero bueno. Va usted a un supermercado y encuentra en gran cantidad los productos. A pesar de que también acá en nuestro Ecuador hay crisis. Y no todos tenemos la capacidad adquisitiva de adquirir esos productos. Que los productos tampoco podemos vender una imagen de que quizás en el Ecuador todo el mundo estamos viviendo en un paraíso. No es así. En Venezuela hay escasez. De a poquito creo que se va superando esa escasez en relación a viajes anteriores. Se nota una dinámica un tanto más grande en Mérida. Entendemos de que los recursos que provienen de las remesas que envían los migrantes, muchos de ellos en países como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, México, Cuba, República Dominicana, entre otros países en donde están asentados varios de los venezolanos que están apalancando, están enviando esos recursos. Eso está pasando en Venezuela. Entre comillas, para superar esa crisis. Está pasando en Venezuela lo que le pasó al Ecuador. Recuerde que en los años 2004, 2005, prácticamente las remesas de nuestros hermanos ecuatorianos en el exterior sobrepasaba por el concepto de petróleo. Así fue, claro. Me parece que en un momento determinado esas remesas se ubicaron entre el segundo y primer puesto. Primer y segundo puesto estuvieron varios las fuentes de donde se nutre el presupuesto del Ecuador en esos años. Ahora está pasando eso en Venezuela. Algo de eso está sucediendo. Varios dólares, incluso la economía hoy está aceptando ya como una moneda corriente de circulación normal el dólar. Esto no sucedía hasta 6 meses atrás. Tenía que cambiar. Había que cambiar, no había circulante moneda física. En Venezuela se lo hacía a través de dinero electrónico, hoy no. Hoy existe ya la posibilidad de que usted pueda pagar las distintas compras y adquisiciones que realiza en dólares. Pero creo que hay una particularidad de Venezuela distinta a la del Ecuador. Cuando nosotros, producto de malos gobiernos, hay que señalarlo porque no ha sido responsabilidad de los pueblos, las crisis. Las crisis provienen de malos gobiernos, de la inadecuada aplicación de políticas públicas, económicas, etcétera. Tuvimos que experimentar por ahí en el año 99, en el 2000, un poquito de años más adelante, una crisis, no en las mismas connotaciones de lo de Venezuela, lo que ha sucedido en Venezuela, pero difícil, grave también para nuestra gente. Esas remesas que ingresaban a nuestro país de nuestros migrantes, en ese momento España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros países que permitieron que nuestros migrantes estén trabajando, sirvió para desarrollar un tejido productivo que nos permitió en un debido momento también salir de esa crisis. Claro. Varias de las familias con los recursos que ingresaban de sus familiares fuera del país, realizaron un pequeño emprendimiento, su pequeña tiendita, su pequeño vehículo para realizar transporte, para generar un tejido productivo, una dinámica económica distinta. En Venezuela no está sucediendo eso. En Venezuela lo que está sucediendo, disculpa si estoy equivocado yo, lo que logro identificar es que ingresan remesas a Venezuela, pero esas remesas, dada la magnitud de la crisis, están siendo utilizadas no para generar producción, sino para consumo. Solo para tapar los huecos. Para tapar los huecos. En definitiva, entonces, Venezuela se sigue sumiendo en la crisis. Ahora, conclusión sobre este tema también es que países que dependemos de una moneda prestada como la nuestra, siguen saliendo capitales. Siguen fugando capitales del Ecuador
y están yendo a parar principalmente en Venezuela. Claro, para Ecuador es difícil, Claro. porque nuestra economía está hoy sostenida en función de la Del dolarización. Claro. Aquí Y muchos de esos dólares están saliendo. no se están quedando en el Ecuador, están saliendo principalmente a Venezuela. Y ese es un problema para nuestra economía. Sin embargo, de eso creo que también se trata de un momento delicado que Venezuela, a juicio propio, debe resolverlo con base a su propia autonomía, con base a sus propias decisiones, sin la intervención de otros países, porque creo que debemos respetar esa democracia propia de los pueblos en decidir su futuro. Yo creo que Venezuela un poquito más adelante irá tomando otro rumbo, así lo aspiramos, un rumbo de democracia, de participación, de respetar los derechos humanos. Creo que es el camino que le corresponde a Venezuela en el marco de su propia autonomía y autodefinición de un pueblo soberano. De acuerdo, totalmente. ¿Hay confrontación en las calles? No. ¿Está convulsionado? Han habido momentos, claro que sí, quizás en esas etapas no estuve yo en Venezuela, pero no se ve una dinámica y una movilización social permanente. Usted en el rumor diario de la calle encuentra la queja, la crítica de la gente, y eso es normal. Pero no identifica usted posibilidad de organización social que permanentemente esté activando y esté generando las condiciones necesarias para salir de esa crisis. Me parece que también un régimen autoritario de persecución, de generar temor, claro, se siente ese ambiente, impide que en muchos de los casos la gente pueda organizarse. Pero al presidente al presidente Maduro, ¿lo ven como tal o lo ven más bien como dictador? Aún hay una polarización. Muchas de las personas descontentas, insisto en esta crítica a la política aplicada desde el gobierno de Chávez, continuada por Maduro, paulatinamente la eliminación de los derechos humanos, las faltas de libertades, se asume esto en Venezuela. Hay mucha gente que está criticando eso, pero no se ve una dinámica, insisto, de organización para echar abajo ese régimen. Creo que hay focos, pero no lo suficientemente fortalecidos, todavía no están a ese nivel de crisis, digamos. La crisis está ahí. A lo que me refiero, aún no veo ese nivel de organización social, es que de pelea de la gente. La crisis a ese nivel les va a permitir organizarse. Es complejo. Cuando alguien ya está de a de veras muriéndose y dice es o entre la vida o la muerte, toma posición. Así es. Pero también de otro lado hay gente que aún, entre comillas digo, valora las políticas de Chávez, las políticas de Maduro, considera que el gobierno ha dado respuesta a sus necesidades más cercanas. No quisiera yo hablar en términos de porcentaje, cuál de las dos corrientes es la más fuerte o la mayoritaria, pero sí se identifica aún una fuerte oposición, una fuerte crítica a las políticas del gobierno, pero también se identifica aún una gran parte de la población que sostiene y que defiende el régimen. Lo que nos preocupa a los ecuatorianos, además de que son seres humanos y nuestros hermanos, es la gran presencia de venezolanos que tenemos acá. Sí. Y a veces uno no entiende y dice, caramba, no son sacrificios tan inmensos de caminar, no solo ciudades, sino países. Y uno dice, pero si son esos sacrificios tan grandes, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen dentro de su país y cambian esta realidad y se quedan ahí? Claro. Primero creo que es el momento de la solidaridad de los pueblos. Creo que los ecuatorianos, más allá de los problemas propios o particulares que puedan darse con uno u otro migrante, con la presencia de uno u otro venezolano, pero creo que en términos generales nos corresponde ser solidarios. Nosotros experimentamos una crisis, insisto, no similar o en las mismas características a la de Venezuela, pero que nos trajo grandes problemas. Diserción de las familias, una crisis que incluso afectó desde el punto de vista psicosocial a nuestra gente, principalmente a los más pobres, el tener que separar a una familia para poder atender desde un trabajo en otro país las necesidades más básicas acá en el Ecuador. Yo creo que también tenemos que recordar eso. Y en términos generales, para salir de esa crisis, uno de los factores fundamentales fue la presencia de nuestros ecuatorianos en estos países, que incorporaron recursos a nuestra economía y permitieron de a poco ir solventando esta grave problemática generada, insisto, por los gobiernos de turno.
Ahora, están acá ya los venezolanos. No creo que nos corresponda a nosotros cerrar las fronteras, no creo que nos corresponda a nosotros en un momento determinado cerrar la posibilidad para que ellos también encuentren una fuente laboral. Creo que es el momento de encontrar ese nivel de diálogo, de consensos, de acuerdos, desde una política propia del gobierno. Porque tampoco se trata de trasladarle esa responsabilidad únicamente al Estado. Bueno, a las personas de orden natural, a sus familias, me refiero en el caso del Ecuador, sino creo que dada la crisis de Venezuela y el gran número de venezolanos acá en el Ecuador, también necesitamos generar una política propia desde el Estado ecuatoriano para atender en su conjunto las necesidades de un pueblo hermano. Parar los excesos, parar también los abusos, ¿sí? Creo que nos corresponde como Estado también. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Del trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas, el ingeniero Luis Uxha, alcalde del Cantón Pujilí, mantuvo una reunión de trabajo con la decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador, arquitecta Maritza Balcázar, con el objetivo de definir un convenio de consultoría y vinculación con la sociedad. Esto se realizará entre la Facultad de Arquitectura y el GAT municipal del Cantón Pujilí. Pujilí, un cantón intercultural. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa. Colocar la basura en su lugar. Poner un basurero en su vehículo o local comercial. Evitar el uso de plásticos y desechables. Y recoger las heces de su mascota. EPAGAL trabaja junto a ti en importantes proyectos. Islas ecológicas soterradas. Contenerización urbana. Lavado de contenedores. Contenerización rural. Cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de EPAGAL, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. La Tacunga con limpieza. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Avanzamos nosotros, qué interesante esta entrevista. ¿La Universidad Técnica de Cotopaxi tiene docentes venezolanos? Por supuesto que sí, tenemos aproximadamente unos 4 o 5 docentes venezolanos que están compartiendo con nosotros sus experiencias académicas, su acervo cultural, científico, tecnológico, que los hemos incorporado no solamente en este marco de cooperación, de ser recíprocos, de entender una grave crisis que están viviendo, sino también en el marco de fortalecer nuestros propios procesos académicos y de investigación. Creo que estamos encontrando un equilibrio en ese sentido. ¿Estudiantes de Venezuela? Por supuesto, no tengo el número exacto, varios de... ¿Pero más que los docentes? Debe ser un número superior, claro. Son bachilleres que se graduaron ya acá en los colegios en nuestro país y que han aplicado a través de las pruebas Ser Bachiller del proceso de admisión que desarrolla la CENESID y han obtenido un cupo en nuestra institución. Pero no son los únicos extranjeros, ¿no? No, son deben haber países, varios. Peruanos, colombianos, mexicanos, entre otras nacionalidades. Insisto, no creo que le corresponda a la Universidad Técnica de Cotopaxi cerrar sus puertas. Yo creo que le corresponde hoy a la Universidad Técnica de Cotopaxi y a la política pública en general en el sistema de educación superior aperturar sueños, alternativas y oportunidades para que nuestros conciudadanos, para que nuestros propios bachilleres nativos del Ecuador y principalmente de Cotopaxi tengan acceso a una educación de calidad
a una educación pertinente a las necesidades propias de un país, pero que en ese contexto también, incluso de internacionalización, docentes, colegas investigadores de otros países, jóvenes bachilleres, estudiantes también de otras latitudes puedan incorporarse al proceso académico del Ecuador en su conjunto y también de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Desde la arista que usted mira, tendría justificativo, también hay que mirar desde el otro lado. Así es, claro. Dicen que el puesto de una persona ocupada por un extranjero significa mermar la posibilidad de que un coterráneo nuestro, un ecuatoriano, esté en ese cargo. Así es, y de hecho es así, porque claro, nos interesaría a nosotros que existan mayor fuentes de empleo, que una política de empleo, de reactivación productiva, ¿sí?, le permita a nuestros ecuatorianos tener ese derecho al trabajo, a llevar el pan del día ganado con esfuerzo y con sacrificio a sus hogares. Eso es lo que aspiramos, para eso estamos trabajando. La educación en la Universidad Técnica de Cotopaxi tiene ese enfoque, filosófico incluso, de transformar las realidades, de una universidad no alejada de este entorno social, económico, político, sino más bien todo lo contrario, de una universidad que pueda deliberar estos problemas, que pueda entender, interpretar esta problemática y a través del conocimiento, la ciencia, la tecnología, el intercambio de saberes, ser partícipes de los grandes cambios y las transformaciones sociales que requiere nuestro pueblo. Cuando nuestros hermanos ecuatorianos saben... Ahora, Patricio, creo que el símil de por qué están venezolanos acá trabajando en el Ecuador se lo podría hacer en el caso propio nuestro. ¿Por qué los ecuatorianos están trabajando en otros países? Y no creo entonces que la política adecuada sea negar ese derecho humano, tanto en el Ecuador como en otros países, indistintamente la nacionalidad de donde provenga un migrante. ¿Y está bien que ocupen sino estos creo cargos? Yo que la política debe ser la de generación de empleo, de crear mayores oportunidades para que primero nuestro pueblo tenga ese derecho humano. Y en ese marco también de cooperación y de relaciones recíprocas que deben existir entre las naciones del mundo, poder también aperturar espacios para otras fuentes de trabajo cubiertas por extranjeros. Exceptuando algunos casos puntuales, la gran mayoría de nuestros hermanos ecuatorianos han salido a los países llamados desarrollados, pero no precisamente como maestros o docentes, repito, exceptuando algunos casos. La mayoría ha sido para cumplir trabajos que ellos no los quieren desarrollar. Acá, en cambio, les abrimos espacios en la academia, en la docencia. No es la línea general el incorporar a docentes de extranjeros en el caso de la UTC, no solamente, insisto, venezolanos. A ver, con fines de acreditación, varias universidades en el país, y de ahí la crítica que la he realizado yo en varios momentos y en varios escenarios académicos, con el ánimo de cumplir indicadores, uno de ellos, un porcentaje de doctores o de PhDs incorporados en la cátedra, ¿no es cierto?, se trajo a varios profesionales, sin mayor análisis, sin una mayor perspectiva, sin saber, incluso en algunos casos, a qué proyecto académico, a qué proyecto de investigación se va a dedicar. Había yo incluso insistido en un proceso de neocolonización desde el conocimiento científico, incorporar visiones extranjeras, modelos extranjeros, como moldes o como panaceas para la Universidad Ecuatoriana, a mí me parece un desacierto. Pero eso tampoco significa el que una universidad ecuatoriana pueda internacionalizarse, pueda integrar dentro de su proceso académico experiencias de otros países. No es la línea general de la UTC el tener un mayor número de PhDs. Nuestra línea es formar a nuestros propios PhDs. Estamos hoy con cerca de 80 docentes propios de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en la mayoría de casos con una beca, con una ayuda económica, con un gran esfuerzo de la academia, de nuestro pueblo por supuesto, para financiar esos estudios doctorales y consolidar un gran equipo, un gran talento humano con capacidades propias, con realidades propias de nuestro país. Pero siempre también se requerirá el ir compartiendo con colegas, docentes e investigadores que tienen esa perspectiva, que tienen esas capacidades, que han demostrado ya en el ejercicio propio de su acción
acá al interior de la universidad, también una pertinencia con nuestro proceso de formación, creo que nos corresponde hacerlo. Una de las desventajas que Venezuela va sufriendo es la fuga de conocimiento, ¿no? Así es, ¿Cuántos varios de los profesionales han salido, no todos. En las universidades venezolanas aún encontramos un gran equipo humano, un gran talento humano, claro, que está haciendo jugando. patria, que está también tratando de salir de esa crisis desde su colaboración, desde su generación de un proceso educativo en Venezuela. Y eso lo saludamos. Pero creo que también, de otro lado, varios de los profesionales han encontrado una salida a esta crisis con la necesidad de desarrollar su actividad profesional en otros países. Permítame ir a la pausa, ya volvemos. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pujilí te invita a unirte a la campaña Por un Verano Sin Fuego, una iniciativa que busca evitar la quema de nuestra flora y fauna del cantón. Para ello, les tenemos las siguientes recomendaciones. Evite realizar fogatas y quemas controladas. No arroje cigarrillos y fósforos encendidos. No use pólvora. Avisar oportunamente a las autoridades acerca de un posible incendio. Si realiza actividades al aire libre, asegúrese de recoger la basura generada. Cumplir con las restricciones de acceso a las zonas forestales protegidas. Pujilí, un cantón intercultural. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. La ciudadanía de la zona soterrada debe clasificar los desechos en su hogar. Los comunes en una funda de color negro, los reciclables como plástico, papel, cartón en una funda de color celeste. Los reciclables de funda celeste debemos colocarlos en el buzón azul y los comunes de funda negra en el buzón gris. Juntos somos parte del desarrollo de la Tacunga. La recolección de los desechos sólidos se los realiza de una manera diferenciada. Además de ser un proyecto innovador, es inclusivo. Los desechos de reciclaje los entregamos a las asociaciones de recicladores de la Tacunga. Apoyamos al empleo local. Este importante proyecto integral posiciona a la Tacunga como un referente de una ciudad sostenible y amigable con el ambiente. La Tacunga con limpieza. Y de vuelta a la Universidad Técnica de Cotopaxi, ¿cómo marchan las cosas? ¿Cómo están las cosas acá en el alma mater, ingeniero? En un franco proceso de desarrollo y de fortalecimiento institucional. Estamos ya concluyendo precisamente en estos días el presente ciclo académico. Lo hemos hecho en un contexto de academia, de investigación, de vinculación. Varios de nuestros docentes y estudiantes en el ciclo han tenido la posibilidad de desarrollar sus proyectos, sus estudios, de compartirlos en realidades propias del Ecuador y también en compartirlos en realidades de otros países. Hemos participado en ferias, en seminarios, en congresos, en coloquios internacionales. En muchos de ellos hemos obtenido los primeros premios. En un franco fortalecimiento de algunos indicadores propios de la academia, tasas de titulación, tasas de retención, índices de primer empleo. Estamos trabajando con varias empresas públicas y privadas, principalmente a través de nuestro proyecto de bolsa de trabajo, a través del cual acercamos los perfiles profesionales de nuestros graduados. Muchos de ellos realizan sus prácticas, sus pasantías y están quedándose ya con una relación permanente de trabajo en estos organismos, en este tejido social propio de nuestro país.
En un franco proceso también de fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica, estamos en estos días ya inaugurando la clínica veterinaria. Aspiramos a hacerlo en las siguientes semanas, una inversión que en la parte de infraestructura supera los $600,000 y en su equipamiento, en un proyecto en etapas, va a superar el $1.200.000. Sin lugar a dudas, esta clínica veterinaria se va a convertir en la mejor clínica del país, ni siquiera del centro del país, ¿tanto porque así? Tiene tecnología de punta, quirófanos para especies menores, para especies mayores, tomógrafos, etcétera, etcétera. ¿Y los estudiantes están preparados? Los estudiantes están preparados para asumir este reto, los docentes en igual condición, muchos de ellos con títulos de maestrías, con títulos de doctorados, que va a garantizar de una u otra manera el rigor académico, pero que principalmente contamos con jóvenes estudiantes que van a trabajar acá en la clínica veterinaria, a realizar sus prácticas, sus pasantías, a tomar las asignaturas, ya no únicamente desde el punto de vista teórico, sino encontrar esa necesaria relación entre los aspectos teóricos, epistemológicos, con la realidad propia ya de las distintas causas que tratarán en la clínica veterinaria. ¿Qué acontece con la apertura en el Cantón Pujilí, que se anunciaba y que se decía septiembre? ¿Corresponde la apertura? El Consejo de Educación Superior aprobó el 16 de mayo la creación de la extensión de la Universidad Técnica de Cotopaxi para que podamos ya funcionar en este cantón y generar nuevas oportunidades a los jóvenes bachilleres. Acto seguido nos ha solicitado el Consejo de Educación Superior que presentemos también proyectos curriculares para la creación de carreras en la extensión aprobada. En un primer momento se pensaba que se iba a trasladar a través de una acción administrativa las carreras que están funcionando acá en la matriz, en el ámbito de ciencias de la educación, reitero, hacia la extensión en Pujilí. Eso no ha sido facultado por el Consejo de Educación Superior, sino más bien diseñar nuevas carreras. Eso lo hemos hecho hace un poco más de un mes y medio. Presentamos al Pleno del Consejo de Educación Superior, a sus equipos operativos más bien, los proyectos de estas 3 carreras, de educación básica, educación inicial y lingüística de los idiomas extranjeros, para que sean analizados. Entendemos que en unos 20 o 25 días estas carreras serán ya aprobadas por el Pleno del CES y estarán en condiciones de aperturarse en Pujilí. A ver, pero dicho de otra manera, ¿ya no serán las carreras de educación allí en el Cantón Pujilí? Sí, claro que sí. ¿Solo que van a sufrir algunas modificaciones? A ver, las carreras de ciencias de la educación hasta el momento están funcionando acá en la matriz. Acá vamos a cerrar la oferta académica en ciencias de la educación. Sería ilógico mantener o duplicar una oferta académica a 8 minutos. ¿Va a ser la misma competencia? No, una de esas le quiebra. No. Las carreras de ciencias de la educación van a trasladarse y van a funcionar de aquí en adelante única y exclusivamente en la extensión en Pujilí. Queremos darle una capacidad plena a la extensión desde las carreras de ciencias de la educación. ¿Desde cuándo? Nosotros presentamos hace un mes, 30 días aproximadamente, estas carreras al Pleno del CES. Entiendo que en 20 o 25 días serán ya aprobadas por el Consejo de Educación Superior y acto seguido vamos a postularlas. Desde la CENESID nos ha planteado que si esta aprobación llega a la CENESID hasta la tercera postulación que los jóvenes bachilleres tienen que hacer ya para el siguiente ciclo académico, se incorporarán ya estas nuevas carreras para el periodo académico que arrancará a finales del mes de septiembre, los primeros días del mes de octubre. ¿Sí, no? De no darse esto, al estar ya presentadas las carreras y en vías de resolución, la aprobación por parte del CES, estarán postuladas y ya en la plataforma de la CENESID a partir del siguiente ciclo que arranca en el mes de marzo del 2020. ¿Impostergable? No, ya no depende únicamente de nosotros, más bien creo que nosotros hemos cumplido con todo el procedimiento, más bien ya es un tema de trámite, un tema ya normativo que tiene que cumplirlo obligatoriamente el Consejo de Educación Superior. Nosotros estamos realizando la gestión, hay el compromiso también de las autoridades del Consejo de Educación Superior. Yo quiero reconocer eso de manera pública, principalmente en la persona de la doctora Carmita Álvarez, consejera académica del CES, quien viene impulsando que en el menor tiempo también se aprueben ya las carreras. Vamos a la pausa y regresamos a la parte final. En el marco del trabajo
trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas, el ingeniero Luis Uxha, alcalde del Cantón Pujilí, mantuvo una reunión de trabajo con la decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador, arquitecta Maritza Balcázar, con el objetivo de definir un convenio de consultoría y vinculación con la sociedad. Esto se realizará entre la Facultad de Arquitectura y el GAT municipal del Cantón Pujilí. Pujilí, un cantón intercultural. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa. Colocar la basura en su lugar. Poner un basurero en su vehículo o local comercial. Evitar el uso de plásticos y desechables. Y recoger las heces de su mascota. EPAGAL trabaja junto a ti en importantes proyectos. Islas ecológicas soterradas. Contenerización urbana. Lavado de contenedores. Contenerización rural. Cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de EPAGAL, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. La Tacunga con limpieza. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. ¿Cómo están las cosas en los aportes que el gobierno debe hacer a la Universidad Técnica de Cotopaxi? Bueno, los recursos siempre serán limitados. El presupuesto de la Universidad Técnica de Cotopaxi en el presente ejercicio fiscal, vía recursos de preasignados, vía recursos que por ley les pertenecen a las universidades, ley de FOPEDEUPO, llegan aproximadamente a 18.5 millones de dólares. De ese monto, aproximadamente 17 millones corresponde a inversión, así la denomino yo, en nuestro talento humano, docentes y servidores universitarios. Apenas nos queda un poco más de $1 millón quizás para tratar de invertirlo en investigación, en vinculación, en la misma gestión operativa del día a día de la universidad. Sin embargo, de esta realidad hemos venido trabajando con capacidad, con alternativas, con estrategias para generar nuestros propios recursos de autogestión. Maestrías, la producción académica, experimental en Salache, cursos, eventos de capacitación en educación continua, entre otras de las alternativas, nos ha permitido generar aproximadamente $2 millones, con lo cual estamos también sosteniendo el proceso de infraestructura física y tecnológica. ¿Ya es autosustentable, me está diciendo? No, no somos autosustentables, sino que creo que también nos corresponde a nosotros generar nuestros recursos de autogestión. ¿Y cuál sería el monto para ser autosustentable? Bueno, la universidad requiere aproximadamente un presupuesto de más de $25 millones para que la Universidad Técnica de Cotopaxi pueda trabajar y ser operativa de manera normal y sin mayor preocupación o problema. De esos 25 millones, insisto, 18.5 millones de dólares aproximadamente viene vía recursos fiscales, recursos que el Estado está obligado a entregarle a la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y nosotros, adicionalmente a esos recursos, estamos generando vía autogestión, vía nuestras propias capacidades, cerca de $2 millones. Ahora, Por lo menos unos 7 debería ser el éxito para cubrir ese desfase, ¿no? Habrá que ver, más bien creo que la vía que le corresponde hoy al gobierno es revisar la fórmula de cálculo para la distribución de los fondos que tiene el Estado hacia las universidades. La UTC ha crecido en su número de estudiantes, hoy estamos ya llegando a los 10.000 estudiantes en grado, un poco más de 500 alumnos en las maestrías, en los programas de cuarto nivel, y claro, las necesidades y las demandas también son crecientes. Entonces, la
responsabilidad primaria es del Estado, es del gobierno, en atender las necesidades propias de una universidad que se va fortaleciendo. Y claro, nosotros vamos a complementar también ese gran esfuerzo, que no lo realiza únicamente el Estado, sino esos recursos vienen producto del trabajo, del esfuerzo de todo un pueblo que a través de sus impuestos genera la posibilidad de educación superior. De esos recursos se ha venido entregando de manera paulatina las distintas alícuotas que le corresponde a la Universidad Técnica de Cotopaxi. Entiendo que hay algunos valores que aún están pendientes, principalmente de IVA y rentas, que aspiramos en los próximos días puedan ser cubiertos por el Ministerio de Finanzas. Seguiremos conversando. Gracias, señor rector, por habernos acompañado. Estimado Patricio, a usted la gratitud imperecedera por esta oportunidad y más bien ratificar a la opinión pública ese compromiso de la Universidad Técnica de Cotopaxi de ir creando nuevas alternativas y oportunidades para una educación de calidad acá en Cotopaxi. Hoy estamos ya con 4 campus, Patricio: el campus Matriz, el campus Salache, el campus en la extensión La Maná y el campus en Pujilí. Es decir, la UTC va consolidándose como una universidad de prestigio, de reconocimiento, y va consolidando también a la provincia de Cotopaxi como una provincia universitaria. Eso nos place sobremanera, la investigación, la vinculación está al orden del día, atendiendo los requerimientos más puntuales de nuestra población. Que tengan una buena noche, hasta la próxima.